de 4 EVAIS más, entonces pasamos de 37 a 41. De estos, 1 para la zona de San Pedro, 1 para la zona de Curridabat y 2 para San Juan, San Diego, Concepción. Más o menos es un poco la distribución que tenemos hoy. Los pacientes esperan que además de tener buenas instalaciones, reciban un mejor servicio y se amplíe la cantidad de citas. Esperaría que mejor que el de abajo en realidad. ¿Antes cómo era? Pues citas normal, digamos como todo centro, pero esperaría que la atención acá sea mejor. Las filas son mucho más largas y pues el local está muy bonito, solamente eso. Bueno, mi hijo cumple 4 años, entonces lo traje a que lo inyectaran, que lo vacunaran. Y bueno, de momento veo todo muy ordenado, muy bonito, una infraestructura bastante grande en comparación a lo que teníamos hace tiempo. ¿De qué EVAIS pertenecía usted y qué tan cerca le queda ahora a este nuevo EVAIS? Cipreses de Guayao y igual un poquito más incómodo por aquí porque tenemos que viajar un poquito más largo, pero creo que vale la pena cuando tenemos una infraestructura mejor. Desde este 18 de febrero, la Caja retomó la administración de las áreas regionales de Montes de Oca, Curridabat y La Unión, que atiende a 250.000 personas, pese a que un informe de auditoría interna en el 2017 indicó que el costo de administrar estos 37 EVAIS sería superior a los 4.000 millones de colones solo en el primer año. Según las autoridades de la Caja, el pasar de 37 a 41 EVAIS en esta zona disminuirá en 10% la población de cada EVAIS, por lo que será más fácil obtener una cita. La atención adscrita a cada EVAIS va a disminuir en más de 10% en promedio, con la cual la atención al usuario va a poder ser más oportuna, va a ser más fácil conseguir una cita y se va a poder atender mejor en cada centro. Hay una ampliación en la gama de servicios. Vamos a tener servicios de consulta especializada por medio de la teleconsulta. Hay un fortalecimiento de los servicios de odontología. Hay 17 camas odontológicas en las 3 áreas de salud con sus respectivos profesionales, con lo cual ese servicio lo van a sentir los usuarios. Estos EVAIS contarán con servicios de consulta especializada, 17 camas odontológicas, entrega de medicamentos en los EVAIS o por medio de correo de Costa Rica y el laboratorio analizará 800 muestras diarias. 8 auditores internos de la Caja investigan funcionamiento del Hospital San Francisco de Asís en Grecia. Manejo de presupuesto, falta de equipo y diferencias entre el personal son parte de los puntos que se intervienen desde hace un mes. Con el fin de comprender cuál es la condición en la que se atienden los pacientes y cómo se manejan los recursos en tiempo y uso, la Caja Costarricense del Seguro Social está realizando una intervención en el Hospital San Francisco de Asís en Grecia. El jerarca de la Caja aseguró que a la fecha aún no se tiene un informe claro de cuáles son las condiciones en las que se encuentra este centro médico. Sin embargo, en tanto se cuente con ello, se deberá decidir cuáles serán las acciones a realizar. El Hospital de Grecia efectivamente está bajo una auditoría. Queremos entender cuál es el estado de atención del usuario en el hospital, cómo se están utilizando los recursos del hospital en términos de recursos humanos, los tiempos de especialistas, etcétera, para ver cómo mejoramos el servicio para el usuario. Hay diferentes opciones, puede ser una intervención o puede ser un acompañamiento. Esta auditoría surge a raíz de denuncias de usuarios y según confirman las autoridades se hace con el fin de mejorar las condiciones en las que se reciben y atienden a los pacientes. 8 auditores de la Caja Costarricense se encuentran desde hace un mes investigando sobre la ejecución del presupuesto, nombramientos, la remodelación de los quirófanos, problemas internos del personal, la ausencia de equipos y las listas de espera. Las zonas protegidas, es decir, parques nacionales y humedales y áreas silvestres, son líneas de defensa ante el cambio climático. A continuación le contamos por qué. Las áreas protegidas son una parte esencial de la respuesta global al cambio climático. Desempeñan una parte importante en la mitigación y la adaptación al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a la sociedad a hacer frente a sus impactos. Muchas personas no conocen o no tienen claro cuáles son los servicios que nos brindan estos espacios protegidos por los gobiernos. Por eso le contamos algunos de ellos. Aprovisionamiento.
alimentos, agua, minerales, productos farmacéuticos y energía. Por ejemplo, a menudo son la fuente de agua pura para las ciudades e incrementan el flujo de agua en las cuencas. En el mundo, 33 de las ciudades más grandes reciben agua potable de las cuencas hidrográficas en áreas protegidas. Regulación. Captura de carbono y regulación del clima, descomposición de desechos, purificación de agua y aire, polinización de cultivos y control de plagas y enfermedades. Esto ayuda a mitigar los efectos del cambio climático mediante la captura y el almacenamiento de CO2 de la atmósfera. Costa Rica. Nuestro país es privilegiado al conservar buena parte de su territorio. Unos 17.000 kilómetros cuadrados son territorios resguardados por el Estado, es decir, un 34% de la extensión terrestre de Costa Rica. En total, 142 áreas terrestres están protegidas por el Sistema Nacional de Conservación de Áreas, SINAC, 29 parques nacionales, 50 refugios de vida silvestre, 11 humedales, 32 áreas protectoras, entre otras. Son la herramienta principal que tiene el país y fue una muy buena decisión que se tomó en aquel momento, hace muchísimos años, desde que se creó el primer parque nacional y después se creó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y que precisamente busca tener medidas de adaptación y resiliencia ante el cambio climático. Es una apuesta nacional que ha trascendido a nivel internacional, que es reconocido en todo el mundo. Cada uno de estos espacios contribuye a ser un pulmón para el planeta, absorbiendo el carbono y produciendo oxígeno vital para el hombre. Y justamente el año 2020 va a ser un año muy importante, le llamamos el superaño, porque nos va a dar la oportunidad como planeta de replantearnos cuál va a ser esa agenda, ese pacto con el planeta, con el medio ambiente que vamos a tener para las futuras generaciones. Las áreas protegidas, bien manejadas, efectivas, creadas de una manera en que se interconecten entre sí y que puedan dar beneficio a las comunidades, son la gran solución frente a la crisis climática. Alianzas público-privadas. En nuestro país, el sector privado también se ha dado cuenta de la importancia de las áreas silvestres. Por esta razón, desde hace 10 años, el SINAC y la Asociación Costa Rica por Siempre instauraron una de las alianzas público-privadas más relevantes para la conservación de la biodiversidad en Costa Rica. De hecho, por cada dólar que nosotros invertimos en un área protegida, recibimos $10 de regreso. Eso quiere decir que las áreas protegidas producen mucho dinero y son importantísimas como una solución al cambio climático. El 30% de la solución al cambio climático viene de las áreas protegidas. Debemos recordar que la reforestación y la protección efectiva de los ecosistemas proporcionan un alto almacenamiento de carbono. Por lo tanto, la protección a largo plazo proporcionada por las áreas protegidas existentes y el establecimiento de algunas nuevas ayudan a aumentar el almacenamiento de carbono y con ello nuestra posibilidad de sobrevivencia. A casi un año del asesinato de Sergio Rojas y a la mayor presencia policial, la violencia sigue en Salitre y otro líder indígena fue herido de bala. En el Congreso llamarán a cuentas al Ministerio de Seguridad. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa llamará a cuentas al ministro de Seguridad por el intento de homicidio de un líder indígena de Salitre, esto el pasado 9 de febrero. Minor Ortiz fue herido de bala en una pierna y su agresor, un no indígena, está siendo acusado por tentativa de homicidio. Lo que tenemos muy claro en esta investigación es que habían medidas cautelares para que el Estado pudiese proteger a los ciudadanos de estas zonas indígenas y evidentemente no ha cumplido. O sea, ya vimos hace casi un año la muerte de don Sergio y ahora este hecho que ocurrió la semana pasada, entonces pone en evidencia que ni se están tomando las medidas cautelares y evidentemente no se ha puesto en marcha todo lo que Seguridad vino a manifestar a la Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, para los diputados esta situación revela que las medidas cautelares para proteger a los indígenas podrían no estar funcionando. Sí, por supuesto. Yo creo que la comisión hoy vamos a seguir trabajando en el tema y me parece que corresponde tener más información de qué ocurrió, tener algún informe de seguridad. En muchos de estos casos los informes que tenemos que recibir son de tipo confidencial, justamente para no afectar las investigaciones, que no nos interesa afectarle a la investigación como corresponde, pero sí me parece que es pertinente que la comisión pida alguna información adicional.
Valladares confirmó que pedirá convocar al ministro de Seguridad para que explique el fallo en el tema de seguridad. Ese criterio es compartido por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. En un comunicado de prensa enviado ayer, Presidencia aseguró que las autoridades trabajan a fondo para cumplir las medidas de protección para los líderes indígenas que están enfrascados en una lucha para recuperar sus tierras. El ministro de Seguridad sería convocado esta semana o para la próxima en el Congreso para que rinda cuentas. La ameba come cerebros tiene en jaque a los empresarios de aguas termales. Estos aseguran que ya están analizando cerrar sus negocios por las pérdidas millonarias y consideran que el Ministerio de Salud está tratando mal la situación. El último caso presentado de meningitis amebiana primaria que afectó a una niña de 4 años de edad en San Carlos y que aún lucha por su vida tiene preocupado al sector empresarial turístico relacionado con las aguas termales, lugar donde se ha contraído esta ameba en nuestro país en 2 ocasiones durante este 2020. José Pablo Trejos, presidente de la Cámara de Turismo de Miravalles, en Guanacaste, asegura que en la zona hay negocios que ya están analizando hacer el cierre de su empresa, pues la situación es insostenible. Bueno, la situación es muy difícil al punto que hay lugares que tienen 0 visitación en agua termal, ¿verdad? Entonces, hay negocios que incluso ya se valora la posibilidad de un cierre, porque la situación es insostenible. Hay planillas que pagar y no hay ingresos. La situación es sumamente preocupante. De ahí hemos intentado, digamos, para atraer gente, hacer promociones, oferta, pero la gente no quiere llegar. La gente está con miedo a las aguas termales. El Ministerio de Salud ya había advertido sobre esta ameba come cerebros, como se le conoce popularmente a inicios de año. Esto cuando un joven de 15 años falleció producto de la misma tras haberla adquirido en unas aguas termales en Guanacaste. Este mismo ministerio presentó ayer esta rotulación que vemos en pantalla, que dice que mantenga fuera del agua la cabeza mientras se encuentra bañándose en las aguas termales. Sin embargo, la campaña que hace el ente rector de la salud en nuestro país no cae del todo bien en el empresariado involucrado en el tema, pues asegura que no es el manejo correcto que se le está dando a la situación. Pero como le digo, nosotros vamos a ser respetuosos del protocolo que establezca el Ministerio de Salud, siempre y cuando no venga a perjudicar, porque lo que han hecho es un daño terrible al turismo en Costa Rica. Y le voy a decir, nos preocupa mucho porque el turismo en Costa Rica es lo que le da trabajo a la gente que vive en las zonas rurales. Las familias en las zonas rurales del país no tienen otra fuente de progreso y de ingresos que no sea el turismo. En otras industrias no vemos cómo la gente pueda progresar en trabajando en las zonas rurales. Entonces aquí nos preocupa bastante el tema, porque el manejo que se ha hecho de la información es un manejo de miedo, de meterle miedo a la población para que no haya centros termales, que no se metan en las piscinas, porque piensan que van a salir infectados. Eso no sucede así. Y ahí están los casos de éxito de las empresas que capacitan a su personal y que se capacitan inclusive en el extranjero para poder llevar adelante los protocolos sanitarios de sus centros termales. Los empresarios aseguran que no han tenido acercamiento de momento con el Ministerio de Salud, pues no se les ha llamado a ninguna reunión ni situación similar para ver cómo pueden manejar la situación en conjunto. En este momento vamos a una pausa, pero quédese con nosotros, ya volvemos. Hola, ¿qué tal? La Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón de la sede Brunca de la Universidad Nacional celebra 25 años de existencia en las que ha formado a cientos de jóvenes que hoy son músicos profesionales y que aportan mucho al desarrollo del país. Ellos también ofrecen una serie de conciertos a lo largo y ancho del país del cual usted puede ser parte. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. Programa que muestra cómo afrontan los ciudadanos del mundo las oportunidades y los riesgos de la globalización.
Global 3000. Todos los sábados al mediodía y martes a las 10 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros en Costa Rica Noticias. Continuamos. La entrega de la nueva Escuela de Enseñanza Especial se vio frustrada por un desacuerdo entre las partes. Luego de un pequeño encuentro mediado por la Defensoría de los Habitantes, se acordó una reunión para la próxima semana con el fin de establecer cuándo podrán estrenar las instalaciones 159 estudiantes con discapacidad. Indignación esta mañana entre los padres de familia de la Escuela de Enseñanza Especial de Santana cuando esperaban que se hiciera oficial la entrega de las nuevas instalaciones de este centro educativo. Esto debido a que tras esperar la inspección final, las autoridades del Ministerio de Educación les anunciaron que la entrega no se daría hoy por algunas carencias en los inmobiliarios y requerimientos. Estoy indignada, estoy muy indignada. De hecho, las madres de aquí no nos vamos a mover, andamos buscando un candado y una cadena porque vamos a cerrar esto. Y de aquí no vamos a irnos hasta que nos den una respuesta, que nos digan a nosotros, sí, ya está el día, pero ya esto no va a quedar así. Si quieren medidas más drásticas las vamos a tomar, ya no se van a burlar mal de nuestros hijos. Luego de una reunión mediada por la Defensoría de los Habitantes en las que participaron autoridades del Fideicomiso, del Ministerio de Educación y la empresa constructora, se acordó una nueva para la próxima semana para definir el futuro de estas instalaciones. En las condiciones de su centro educativo y que puedan contar con las nuevas instalaciones. Para ese fin, entonces, se acordó que habrá una reunión con las diferentes partes en donde la Defensoría de los Habitantes participará como observadora para la próxima semana, de manera que se logre llegar a los puntos de acuerdo y que pronto se pueda habilitar el nuevo centro para esta población. Para volver a chequear qué puntos definitivamente son de no recepción, con toda la esperanza de lograr que se reduzcan, que se cumplan y que podamos cumplir también entonces nosotros con la niñez. Tras no darse la apertura, 159 estudiantes esperan estrenar las instalaciones desde el pasado 10 de febrero, cuando dio inicio el curso lectivo. En nuestra sección de animales le presentamos a la serpiente bocaracá. Esta especie es activa durante la noche y puede poseer diversas tonalidades de colores. La bocaracá es una serpiente pequeña o mediana que alcanza los 95 centímetros de longitud. Los adultos miden en promedio entre 50 y 70 centímetros. Las hembras tienden a ser más largas y robustas que los machos. Su cuerpo es relativamente delgado y poseen una cabeza chata, claramente distinguible de su cuello. Tienen un hocico agudo. La bocaracá posee una cola prensil relativamente corta. Su característica más relevante es la presencia de proyecciones en forma de cuerno en la escama superior a su ojo. La coloración de fondo en esta especie es extremadamente variable. Puede ser de verde a gris, café, amarillo, dorado e incluso rosa y blanco. Algunos tipos de bocaracá que poseen coloración amarilla o dorada se conocen popularmente como serpiente oropel. La bocaracá es una variedad arborícola usualmente activa durante la noche. El coronavirus y el tipo de cambio fueron dos factores que impulsaron a Recope a pedir una rebaja en los combustibles ante la ARECEP. La disminución empezaría a regir en el mes de marzo. La rebaja de los combustibles que presentó Recope ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, entraría a regir en marzo próximo, informó el jefe de Estudios Económicos y Financieros de Recope, Luis Carlos Solera. Según Solera, la situación del mercado internacional y una leve revaluación del colón frente al dólar son dos factores que influyeron en la rebaja del precio de las gasolinas y del diésel. Esto lo que conduce es a una reducción en los precios de venta locales. En el caso de la gasolina super pasaría de 645 colones por litro
a 605 colones por litro, es decir, una reducción de 40 colones. En el caso de la gasolina Plus 91 pasaría de 6.23 a 583, también una reducción de 40 colones. Y en el caso del diésel pasaría de 561 a 498 colones por litro, es decir, una reducción de 63 colones. El jerarca dijo que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, informó que rebajó sus proyecciones sobre el crecimiento global de la demanda del crudo en el 2020 debido al brote de coronavirus. China es la segunda economía más grande del mundo y producto de las restricciones a la movilidad que existe en China, el hecho de que las personas no puedan salir de sus hogares, no puedan realizar sus actividades económicas, sus trabajos, el hecho de que no se puedan, existan restricciones a los vuelos a ciertas ciudades de China, tanto internacionales como dentro de la misma China, hace que la demanda de combustibles de ese país se reduzca. De acuerdo con los informes internacionales, la demanda de China se reduciría en un 20% en el primer trimestre de este año y se prevé que al reducirse la demanda de China, al reducirse la actividad económica de China, también se dé una reducción en la actividad económica global. En un reporte mensual, la OPEP aseguró que bombeó menos petróleo en enero que el promedio requerido para el 2020. Este miércoles dará inicio la Expo Construcción 2020. Si usted es de las personas que están interesadas en adquirir una vivienda, le presentamos algunos de los consejos fundamentales que deberá tomar en cuenta antes de hacer esta importante inversión. La Expo Construcción 2020 se realizará esta semana del 19 al 23 de febrero en el Centro de Eventos Pedregal en San Antonio de Belén. 3 entidades financieras, además del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, tendrán financiamiento con condiciones especiales para los asistentes, particularmente para la clase media. Si usted es de las personas que está considerando hacer esta importante inversión, debe tomar en cuenta los siguientes pasos antes de adquirir un crédito. Analice la situación financiera del hogar. Elabore diversos escenarios para definir la capacidad máxima de pago. Solicite a diversas entidades financieras un estudio para determinar el monto aproximado del crédito que se le puede otorgar. Compare diferentes opciones financieras y las condiciones crediticias y solicite asesoría de un experto antes de tomar la decisión. Pero, ¿es un buen o mal momento para invertir? Lejos de la incertidumbre de muchos ciudadanos por la situación económica del país, la economista Roxana Morales considera que pesa más nuestra capacidad de pago, las deudas actuales y la estabilidad económica para tomar una buena decisión. Ahora bien, ¿es recomendable hacer el crédito en colones o dólares? Va a depender de mi capacidad de pago. Por lo general recomendamos que si una persona o un hogar tiene la mayoría de sus ingresos en colones, se endeude en colones, porque implica un riesgo cambiario. Muchas veces las tasas en dólares son un poco más bajas que en colones, pero los cambios o las variaciones en el tipo de cambio hacen que nuestras cuotas mes a mes puedan fluctuar. ¿Es mejor optar por tasa fija o variable? Lo recomendable es, en este caso, que cuando nos endeudamos tratemos de hacerlo a una tasa fija, ¿verdad? Por lo general, los créditos de vivienda, las entidades financieras le ofrecen tasa fija durante 3-4 años y después es una tasa variable en caso de colones con respecto a la tasa básica pasiva. Eso implicará que en 4 o 5 años voy a tener que pagar o desembolsar una mayor cantidad de dinero mes a mes. Esto debo contemplarlo, ¿verdad? Saber si la tasa que voy a adquirir es fija o variable y tratar de que sea fija, ¿verdad? Y esto podría generar beneficios. ¿Por qué es mejor una tasa fija? Vamos a ejemplificar de la siguiente manera. Si una familia adquiere un crédito de 45 millones de colones a un plazo de 25 años, con una tasa anual de un 10%, la cuota mensual aproximada sería de 425,000 colones y el ingreso neto mensual del hogar debería de ser de 945,000 colones. Si en un plazo de 4 años del crédito la tasa aumenta 11%, la cuota mensual pasaría a 457,000 colones y el ingreso del hogar tendría que ser de 1,018,000 colones. Si sigue variando y llega a una tasa del 12%, la cuota por mes tendría un valor de 490,000 colones y los ingresos requeridos serían de 1,100,000 colones.
Es decir, que por cada punto adicional en la tasa de interés deberá pagar cerca de 33.000 colones más por mes. ¿Qué debo tomar en consideración si tengo otras deudas? Lo recomendable es no endeudarse en más de un 45% de su ingreso mensual neto. Si el ingreso del hogar es de 1 millón de colones por mes, lo ideal es que la cuota de los créditos sea inferior a los 450.000 colones mensuales. Trate de cancelar las deudas pequeñas y ahorre desde tiempo antes para hacer frente a la prima que se requiere desembolsar para la adquisición de vivienda. Se recomienda ahorrar el 10% del valor del inmueble que desea adquirir. Investigue muy bien a la empresa o constructora antes de contratarla. Pida referencias y solicite que le incluyan una póliza de desempleo en su crédito. Además, tome en cuenta que tener vivienda implica gastos adicionales, como impuestos municipales, póliza de incendio, mantenimiento preventivo, imprevistos y cuotas mensuales del condominio en caso de que adquiera una propiedad de este tipo. Estos costos deberá contemplarlos en su presupuesto familiar. Expo Construcción estará abierta al público del miércoles 19 al domingo 23 de febrero. El primer día la entrada será gratuita. A partir del jueves y hasta el domingo tendrá un costo de 2.000 colones. El miércoles el horario será de 4 de la tarde a 9 de la noche. Jueves y viernes de 2 a 9 de la noche, mientras que el sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche y el domingo de 10 a 7 de la noche. La Corte Suprema de Justicia pretende aplicar el salario único a los 12.000 trabajadores del Poder Judicial. Sin embargo, por el momento el proyecto no es viable debido al recurso económico que deberían invertir. Este lunes en la sesión de Corte Plena los magistrados recibieron el primer informe sobre el costo y la posibilidad de aplicar el salario único o global a los 12.600 trabajadores del Poder Judicial. En este informe se valoraron 3 principales elementos: la metodología a utilizar, porque consideran que no hay un proceso estándar en las instituciones donde ya se ha aplicado; el costo, porque esto necesitaría una inyección en el presupuesto de la institución; y el tercer elemento sería la valoración del proyecto de ley que vendría a plantear la forma de aplicar este proceso. Aquí el tema clave es el contenido económico para poder dar el paso. Evidentemente el salario global al inicio va a tener un incremento que lo vuelve más atractivo para las personas y en el tiempo pues ese incremento se va disminuyendo. Para soportar eso, las instituciones públicas necesitarían por fuerza que se les inyecte más recursos en las partidas de salario. Dada la circunstancia del país, vemos difícil esa alternativa y ahora estamos entonces a la espera del lineamiento con el nuevo proyecto de ley de si va a ser con personas de nuevo ingreso únicamente, y eso resuelve todo el tema de quienes tienen derecho ya. Aunque la intención en el Poder Judicial de aplicar el salario único existe, con el acuerdo de corte tomado en septiembre del 2019, la realidad es otra, ya que el costo económico sería elevado. Plantearon 3 proyecciones y se aplica a personas cuyo ingreso al Poder Judicial fue de 1 a 5 años, de 0 a 9 años o de 10 años de antigüedad en la institución. Entonces, por ejemplo, si se pasaran personas que tienen de 1 año a 5 años, esto podría implicar cerca de 1.500 millones adicionales en la partida de salarios. Esta es una información preliminar o cálculos preliminares. Si fuera personas que tuvieran de 0 años a 9 años, sería alrededor de 4.400 millones de colones. Y si son personas ya de 10 años, serían más de 5.000 millones de colones anuales todos, según las proyecciones que se necesitarían para hacerle frente a este modelo nuevo. Actualmente en el Poder Judicial no se aplica el salario único o global a ninguno de sus funcionarios. El presidente socialista Nicolás Maduro dijo el lunes no tener miedo al combate militar, al acusar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tramar planes para invadir Venezuela con apoyo de los aliados regionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó el lunes al gobierno estadounidense de tener planes para invadir su país. Rodeado del alto mando de las Fuerzas Armadas, el mandatario aseguró que existen grupos militares desertores entrenando en la vecina Colombia para atacar unidades militares en el estado fronterizo de Zulia. No queremos guerra, no queremos terrorismo, no queremos violencia.
pero no le tenemos miedo a combatir con las armas en la mano para defender la paz, la integridad territorial. El pasado 4 de febrero, Trump amenazó con aplastar lo que llamó la tiranía de Maduro durante su discurso anual ante el Congreso estadounidense, al que invitó al opositor Juan Guaidó, reconociéndolo como el verdadero y legítimo presidente de Venezuela. Cuando Donald Trump hace 2 semanas dijo que iba a aplastar a Venezuela, y ahora le dice a Lenín Moreno que él se encarga de Venezuela, es porque está pensando en terrorismo, en violencia, en invasiones, en guerra. Ecuador, como Estados Unidos, desconoce la reelección de Maduro por considerarla fraudulenta. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se reunió también con Trump el 12 de febrero en Washington, donde reafirmaron su compromiso para apoyar los esfuerzos de Guaidó de encabezar un gobierno de transición y llamar a nuevas elecciones. Maduro, quien cuenta con aliados como Rusia, China, Turquía y Cuba, habló luego de ejercicios militares realizados durante el fin de semana ante supuestos planes de agresión detrás de los cuales, según el gobierno, se encuentra también Brasil. Unos 2,4 millones de militares y miembros de la milicia fueron desplegados en todo el país, de acuerdo con cifras oficiales. El número de muertos en China continental por la nueva epidemia de coronavirus subió a 1.886 el martes, cuando más de 300 estadounidenses evacuados de un crucero aislado en Japón han comenzado un nuevo periodo de cuarentena en ese país. China continental registró 98 fallecimientos el lunes, elevando a 1.886 la cifra total de muertes por la epidemia del nuevo coronavirus. Las autoridades sanitarias de la ciudad de Hubei registraron 1.807 nuevos casos de contagio en retroceso con relación a la víspera. La Organización Mundial de la Salud llamó el lunes a interpretar con mucho cuidado ese aparente descenso, ya que podría cambiar si nuevas poblaciones se ven afectadas. La epidemia de COVID-19 en China ha contagiado a más de 72.300 personas y a unas 900 en el extranjero. Pekín, que redobla esfuerzos para contener la epidemia, solicitó a las personas que se han curado del coronavirus que donen sangre para extraer su plasma para tratar a los enfermos. En este momento, creemos que infundir plasma de pacientes recuperados es seguro, efectivo y aceptable para casos agudos. Fuera de China, el mayor foco de infecciones es el crucero Diamond Princess, situado frente a las costas de Yokohama, en Japón, donde se declararon 99 casos nuevos, elevando el total a 454 personas, a pesar de que los pasajeros llevan 14 días confinados en sus camarotes. A medida que crecen las críticas por la gestión de esa crisis por las autoridades japonesas, otros gobiernos anunciaron su intención de evacuar a sus ciudadanos. El primer vuelo estadounidense aterrizó en la base aérea de Travis, en California, el domingo poco antes de la medianoche. Antes del embarque, las autoridades estadounidenses fueron informadas de que 14 de los pasajeros habían contraído la enfermedad del COVID-19. Los infectados viajaron en un área especial de contención. A su llegada, 13 de ellos, considerados como casos de alto riesgo, fueron enviados a un hospital universitario en Omaha, Nebraska, donde se les puso en cuarentena. Otros 40 pasajeros estadounidenses que contrajeron el coronavirus fueron trasladados a hospitales en Japón, según indicó Washington. La empresa Apple anunció el lunes que no alcanzará su previsión de facturación en el segundo trimestre, entre 63.000 y 67.000 millones de dólares, por la epidemia del nuevo coronavirus. La epidemia del nuevo coronavirus empaña los objetivos de venta de Apple. La tecnológica anunció el lunes que no alcanzará su previsión de facturación en el segundo trimestre de 2020 de entre 63.000 y 67.000 millones de dólares. Entre las principales afectaciones, la compañía destacó dificultades para abastecerse de iPhones fabricados en China y que la demanda de sus productos cayó ahora que sus tiendas en el país asiático están cerradas. La epidemia de COVID-19 ha provocado más de 1.800 muertes y más de 72.300 contagios según los últimos reportes. Además, ha obligado a la cancelación o postergación de eventos oficiales, comerciales y deportivos en diversos puntos de Asia. El conflicto en el noroeste de Siria ha llegado a un nivel horrible y provocado la huida de 900.000 personas desde el comienzo de la ofensiva del régimen en diciembre, denunció la ONU. El éxodo de sirios que huyen del noroeste del país en guerra no se detiene. La ONU denunció el lunes que unas 900.000 personas habrían sido desplazadas desde el 1 de diciembre, cuando el gobierno de Bashar al-Assad lanzó una ofensiva contra la región de Idlib, el último gran bastión yihadista y rebelde de Siria.
Según la ONU, la mayoría de los desplazados son mujeres y niños. Se ven obligados a dormir fuera, con temperaturas gélidas, porque los campos de refugiados están llenos. Somos desplazados de los campos. Vivíamos aquí en el campo de Sarmada, pero hubo bombardeos. ¿A dónde vamos a ir? Nosotros y los niños no sabemos a dónde vamos a ir. Nos desplazaron hasta Atareb y nos quedamos allí durante unos 3 meses. Pero después hubo bombardeos de nuevo y los militares parecían avanzar. Ya no podíamos sobrevivir. Si los más ancianos no lo soportan, ¿cómo van a hacerlo los jóvenes? De Atareb nos fuimos al campo de refugiados, pero ayer hubo más bombardeos en el campo. Por su parte, el presidente sirio Bashar al-Assad se comprometió el lunes a continuar con su ofensiva en el noroeste del país para liberar el último gran bastión en manos de los yihadistas y los rebeldes. Por ahora, el gobierno ha recuperado el control del 70% del territorio sirio. La guerra comenzó en marzo de 2011 con la represión de manifestaciones pacíficas. Desde entonces ha causado más de 380.000 muertos y forzado a millones de personas a abandonar sus hogares. Un alto funcionario de la Comisión Europea para la Política Digital advirtió el lunes que las grandes empresas tecnológicas podrían enfrentarse a normas más estrictas en Europa si no logran frenar adecuadamente el discurso de odio y la desinformación. La Unión Europea podría imponer mayor regulación a las empresas tecnológicas si no logran frenar el discurso de odio y la desinformación. Así lo aseguró el lunes el comisario europeo de Industria, Thierry Breton, tras reunirse en Bruselas con el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg. Si todas las plataformas que operan en el continente europeo no respetan las condiciones que acabo de exponer, nos veremos obligados a intervenir de forma más estricta y efectivamente tenemos un vehículo legislativo, que es la Ley de Servicios Digitales que será presentada a finales de año y que en ese momento contendrá medidas que podrán ser vinculantes. Las voces críticas en la Unión Europea hacia Facebook han crecido desde 2018 por el escándalo de Cambridge Analytica, firma que utilizó los datos de decenas de millones de personas sin su consentimiento para campañas políticas. Durante sus reuniones de lunes, Zuckerberg insistió en la importancia de controlar mejor el discurso de odio y la desinformación en línea, sin amordazar la libertad de expresión. Asimismo, Facebook ha subrayado que la manera de limitar el discurso de odio es asegurarse de que las plataformas establezcan los sistemas adecuados, no haciéndolas responsables del discurso en sí. Zuckerberg llegó a Bruselas 2 días antes de que la capital europea dé a conocer su estrategia para la inteligencia artificial, una regulación que Google ha pedido llevar con cuidado. Vamos a la pausa y ya regresamos. La Ciudad Blanca. Así se le conoce a Liberia, cantón número 1 de la provincia de Guanacaste. Está sentada sobre un suelo de cascajo que le da esa particular apariencia. Somos Cultura, los martes a las 9 de la noche y los miércoles a las 2 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Nunca pensé que él me iba a dejar o no sé. Tuvimos miedo y después preocupación. La decisión de ser madre y todo eso tuvo consecuencias porque pues no sabían ni cómo cuidarlos, ni no sabían nada. 360, los viernes a las 10:30 de la noche, en 13, Costa Rica Televisión. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la presente edición de Costa Rica Noticias. Es un gusto estar con ustedes hasta ahora. A continuación, nuestros titulares. Una
Una antigua ferretería se convirtió en el nuevo EVAIS de Curridabat, que atenderá cerca de 75,000 pacientes. La ameba come cerebros tiene en jaque a los empresarios de aguas termales. Entrega de la nueva escuela de enseñanza especial se vio frustrada por desacuerdo entre las partes. Presidente socialista Nicolás Maduro dijo el lunes no tener miedo al combate militar de Estados Unidos. Arrancamos con nuestras informaciones. Tan solo en el 2019, el Colegio de Psicólogos de Costa Rica recibió en su línea de atención telefónica Aquí Estoy 1.850 llamadas de personas en riesgo de cometer suicidio, de las cuales 59 fueron remitidas a la red de voluntariado para recibir atención psicológica. Este servicio, que no tiene costo alguno, surge de la responsabilidad social del colegio ante la gran cantidad de intentos de suicidios que se registran en Costa Rica. Esta iniciativa, que es apoyada por los Ministerios de Salud y Educación, arrancó en mayo del 2019 para brindar apoyo a aquellas personas que no saben a quién acudir cuando se encuentran en riesgo suicida. Del total de llamadas se dio trámite a 421 y tan solo 59 se catalogaron con una necesidad de atención psicológica. Hasta la fecha, la línea de atención permanece activa y las llamadas deben ser realizadas personalmente por las personas en riesgo. Quienes deseen llamar pueden hacerlo al número 22 72 37 74. Una antigua ferretería se convirtió en el nuevo EVAIS de Curridabat. En ese centro de salud, la caja atenderá cerca de 75,000 pacientes. La población de Curridabat Norte, Curridabat Central y Curridabat Sur, así como Guayabos y Cipreses, de ahora en adelante recibirán atención médica en este nuevo EVAIS administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social. Este inmueble fue por muchos años una ferretería que ahora se convirtió en el área de salud de 75,000 personas. El estudio de resectorización que nosotros llamamos nos arrojó un resultado de 4 EVAIS más, entonces pasamos de 37 a 41. De estos, uno para la zona de San Pedro, uno para la zona de Curridabat y 2 para San Juan, San Diego, Concepción. Más o menos es un poco la distribución que tenemos hoy. Los pacientes esperan que, además de tener buenas instalaciones, reciban un mejor servicio y se amplíe la cantidad de citas. Esperaría que mejor que el de abajo, en realidad. ¿Antes cómo era? Pues citas normal, digamos, como todo centro, pero esperaría que la atención acá sea mejor. Las filas son mucho más largas y pues el local está muy bonito, solamente eso. Bueno, mi hijo cumple 4 años, entonces lo traje que lo inyectaran, que lo vacunaran y bueno, de momento veo todo muy ordenado, muy bonito, una infraestructura bastante grande en comparación a lo que teníamos hace tiempo. ¿De qué EVAIS pertenecía usted y qué tan cerca le queda ahora a este nuevo EVAIS? Cipreses de Guayabo y igual un poquito más incómodo por aquí porque tenemos que viajar un poquito más largo, pero creo que vale la pena cuando tenemos una infraestructura mejor. Desde este 18 de febrero, la Caja retomó la administración de las áreas regionales de Montes de Oca, Curridabat y La Unión, que atiende a 250,000 personas, pese a que un informe de auditoría interna en el 2017 indicó que el costo de administrar estos 37 EVAIS sería superior a los 4,000 millones de colones solo en el primer año. Según las autoridades de la Caja, el pasar de 37 a 41 EVAIS en esta zona disminuirá en 10% la población de cada EVAIS, por lo que será más fácil obtener una cita. La atención adscrita a cada EVAIS va a disminuir en más de 10% en promedio, con la cual la atención al usuario va a poder ser más oportuna, va a ser más fácil conseguir una cita y se va a poder atender mejor en cada centro. Hay una ampliación en la gama de servicios. Vamos a tener servicios de consulta especializada por medio de la teleconsulta. Hay un fortalecimiento de los servicios de odontología. Hay 17 camas odontológicas en las 3 áreas de salud con sus respectivos profesionales, con lo cual ese servicio lo van a sentir los usuarios. Estos EVAIS contarán con servicios de consulta especializada, 17 camas odontológicas, entrega de medicamentos en los EVAIS o por medio de correos de Costa Rica, y el laboratorio analizará 800 muestras diarias. 8 auditores internos de la Caja investigan funcionamiento del Hospital San Francisco de Asís en Grecia. Manejo de presupuesto, falta de equipo y diferencias entre el personal son parte de los puntos que se intervienen desde hace un mes.
Con el fin de comprender cuál es la condición en la que se atienden los pacientes y cómo se manejan los recursos en tiempo y uso, la Caja Costarricense del Seguro Social está realizando una intervención en el Hospital San Francisco de Asís, en Grecia. El jerarca de la Caja aseguró que a la fecha aún no se tiene un informe claro de cuáles son las condiciones en las que se encuentra este centro médico. Sin embargo, en tanto se cuente con ellos, se deberá decidir cuáles serán las acciones a realizar. El Hospital de Grecia efectivamente está bajo una auditoría. Queremos entender cuál es el estado de atención del usuario en el hospital, cómo se están utilizando los recursos del hospital en términos de recursos humanos, los tiempos de especialistas, etcétera, para ver cómo mejoramos el servicio para el usuario. Hay diferentes opciones, puede ser una intervención o puede ser un acompañamiento. Esta auditoría surge a raíz de denuncias de usuarios y, según confirman las autoridades, se hace con el fin de mejorar las condiciones en las que se reciben y atienden a los pacientes. 8 auditores de la Caja Costarricense se encuentran desde hace un mes investigando sobre la ejecución del presupuesto, nombramientos, la remodelación de los quirófanos, problemas internos del personal, la ausencia de equipos y las listas de espera. Las zonas protegidas, es decir, parques nacionales y humedales y áreas silvestres, son líneas de defensa ante el cambio climático. A continuación le contamos por qué. Las áreas protegidas son una parte esencial de la respuesta global al cambio climático. Desempeñan una parte importante en la mitigación y la adaptación al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a la sociedad a hacer frente a sus impactos. Muchas personas no conocen o no tienen claro cuáles son los servicios que nos brindan estos espacios protegidos por los gobiernos. Por eso le contamos algunos de ellos. Aprovisionamiento: alimentos, agua, minerales, productos farmacéuticos y energía. Por ejemplo, a menudo son la fuente de agua pura para las ciudades e incrementan el flujo de agua en las cuencas. En el mundo, 33 de las ciudades más grandes reciben agua potable de las cuencas hidrográficas en áreas protegidas. Regulación: captura de carbono y regulación del clima, descomposición de desechos, purificación de agua y aire, polinización de cultivos y control de plagas y enfermedades. Esto ayuda a mitigar los efectos del cambio climático mediante la captura y el almacenamiento de CO2 de la atmósfera. Costa Rica. Nuestro país es privilegiado al conservar buena parte de su territorio. Unos 17,000 kilómetros cuadrados son territorios resguardados por el Estado, es decir, un 34% de la extensión terrestre de Costa Rica. En total, 142 áreas terrestres están protegidas por el Sistema Nacional de Conservación de Áreas, SINAC, 29 parques nacionales, 50 refugios de vida silvestre, 11 humedales, 32 áreas protectoras, entre otras. Son la herramienta principal que tiene el país y fue una muy buena decisión que se tomó en aquel momento, hace muchísimos años, desde que se creó el primer parque nacional y después se creó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y que precisamente busca tener medidas de adaptación y resiliencia ante el cambio climático. Es una apuesta nacional que ha trascendido a nivel internacional, que es reconocido en todo el mundo. Cada uno de estos espacios contribuye a ser un pulmón para el planeta, absorbiendo el carbono y produciendo oxígeno vital para el hombre. Y justamente el año 2020 va a ser un año muy importante, le llamamos el superaño, porque nos va a dar la oportunidad como planeta de replantearnos cuál va a ser esa agenda, ese pacto con el planeta, con el medio ambiente que vamos a tener para las futuras generaciones. Las áreas protegidas, bien manejadas, efectivas, creadas de una manera en que se interconecten entre sí y que puedan dar beneficio a las comunidades, son la gran solución frente a la crisis climática. Alianzas público-privadas. En nuestro país, el sector privado también se ha dado cuenta de la importancia de las áreas silvestres. Por esta razón, desde hace 10 años, el SINAC y la Asociación Costa Rica por Siempre instauraron una de las alianzas público-privadas más relevantes para la conservación de la biodiversidad en Costa Rica. De hecho, por cada dólar que nosotros invertimos en un área protegida, recibimos $10 de regreso. Eso quiere decir que las áreas protegidas producen mucho dinero y son importantísimas como una solución al cambio climático. El 30% de la solución al cambio climático viene de las áreas protegidas. Debemos recordar que la reforestación y la protección efectiva de los ecosistemas proporcionan un alto almacenamiento de carbono.
Por lo tanto, la protección a largo plazo proporcionada por las áreas protegidas existentes y el establecimiento de algunas nuevas ayudan a aumentar el almacenamiento de carbono y con ello nuestra posibilidad de sobrevivencia. A casi un año del asesinato de Sergio Rojas y a la mayor presencia policial, la violencia sigue en Salitre y otro líder indígena fue herido de bala. En el Congreso llamarán a cuentas al Ministerio de Seguridad. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa llamará a cuentas al ministro de Seguridad por el intento de homicidio de un líder indígena de Salitre, esto el pasado 9 de febrero. Maynor Ortiz fue herido de bala en una pierna y su agresor, un no indígena, está siendo acusado por tentativa de homicidio. Lo que tenemos muy claro en esta investigación es que habían medidas cautelares para que el Estado pudiese proteger a los ciudadanos de estas zonas indígenas y evidentemente no ha cumplido. O sea, ya vimos hace casi un año la muerte de don Sergio y ahora este hecho que ocurrió la semana pasada, entonces pone en evidencia que ni se están tomando las medidas cautelares y evidentemente no se ha puesto en marcha todo lo que Seguridad vino a manifestar a la Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, para los diputados esta situación revela que las medidas cautelares para proteger a los indígenas podrían no estar funcionando. Sí, por supuesto. Yo creo que la comisión hoy vamos a seguir trabajando en el tema y me parece que corresponde tener más información de qué ocurrió, tener algún informe de seguridad. En muchos de estos casos los informes que tenemos que recibir son de tipo confidencial, justamente para no afectar las investigaciones, que no nos interesa afectarle la investigación como corresponde, pero sí me parece que es pertinente que la comisión pida alguna información adicional. Valladares confirmó que pedirá convocar al ministro de Seguridad para que explique el fallo en el tema de seguridad. Ese criterio es compartido por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. En un comunicado de prensa enviado ayer, Presidencia aseguró que las autoridades trabajan a fondo para cumplir las medidas de protección para los líderes indígenas que están enfrascados en una lucha para recuperar sus tierras. El ministro de Seguridad sería convocado esta semana o para la próxima en el Congreso para que rinda cuentas. La ameba come cerebros tiene en jaque a los empresarios de aguas termales. Estos aseguran que ya están analizando cerrar sus negocios por las pérdidas millonarias y consideran que el Ministerio de Salud está tratando mal la situación. El último caso presentado de meningitis amebiana primaria que afectó a una niña de 4 años de edad en San Carlos y que aún lucha por su vida tiene preocupado al sector empresarial turístico relacionado con las aguas termales, lugar donde se ha contraído esta ameba en nuestro país en 2 ocasiones durante este 2020. José Pablo Trejos, presidente de la Cámara de Turismo de Miravalles, en Guanacaste, asegura que en la zona hay negocios que ya están analizando hacer el cierre de su empresa, pues la situación es insostenible. Bueno, la situación es muy difícil al punto que hay lugares que tienen 0 visitación en agua termal, ¿verdad? Entonces, hay negocios que incluso ya se valora la posibilidad de un cierre, porque la situación es insostenible. Hay planillas que pagar y no hay ingresos. La situación es sumamente preocupante. De ahí hemos intentado, para atraer gente, hacer promociones, oferta, pero la gente no quiere llegar. La gente está con miedo a las aguas termales. El Ministerio de Salud ya había advertido sobre esta ameba come cerebros, como se le conoce popularmente a inicios de año. Esto cuando un joven de 15 años falleció producto de la misma tras haberla adquirido en unas aguas termales en Guanacaste. Este mismo ministerio presentó ayer esta rotulación que vemos en pantalla que dice que mantenga fuera del agua la cabeza mientras se encuentra bañándose en las aguas termales. Sin embargo, la campaña que hace el ente rector de la salud en nuestro país no cae del todo bien en el empresariado involucrado en el tema,
pues asegura que no es el manejo correcto que se le está dando a la situación. Pero como le digo, nosotros vamos a ser respetuosos del protocolo que establezca el Ministerio de Salud, siempre y cuando no venga a perjudicar, porque lo que han hecho es un daño terrible al turismo en Costa Rica. Y le voy a decir, nos preocupa mucho porque el turismo en Costa Rica es lo que le da trabajo a la gente que vive en las zonas rurales. Las familias en las zonas rurales del país no tienen otra fuente de progreso y de ingresos que no sea el turismo. En otras industrias no vemos cómo la gente pueda progresar en trabajando en las zonas rurales. Entonces aquí nos preocupa bastante el tema, porque el manejo que se ha hecho de la información es un manejo de miedo, de meterle miedo a la población para que no haya centros termales, que no se metan las piscinas, porque piensan que van a salir infectados. Eso no sucede así. Y ahí están los casos de éxito de las empresas que capacitan a su personal y que se capacitan inclusive en el extranjero para poder llevar adelante los protocolos sanitarios de sus centros termales. Los empresarios aseguran que no han tenido acercamiento de momento con el Ministerio de Salud, pues no se les ha llamado a ninguna reunión ni situación similar para ver cómo pueden manejar la situación en conjunto. En este momento vamos a una pausa, pero quédese con nosotros, ya volvemos. Bienvenidos a La Sazón que nos une, un programa donde chefs de cada provincia fusionarán sus mejores platillos en retos semanales para convertirse en el ganador de esta competencia. Productos tradicionales, recetas típicas de nuestro país y un montón de historias alrededor de un solo plato protagonizarán esta travesía por redescubrir la gastronomía costarricense. Del arte a la flora, de la fauna a la lucha de los pueblos originarios. Una mirada didáctica a un país rico en cultura, recursos y comunidades. Documentales UNED, todos los martes a las 9:30 de la noche y los sábados a las 4 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Que si usted tiene mucha plata, que si no tiene mucha plata, que cuántas deudas tiene usted, que bueno, tantos temas que pueden ser causa de divorcio. Así es, no, y además hay otro elemento más. Si yo quiero o la persona quiere divorciarse de la pareja, ya está implementada dentro de unos días. La autonomía se respeta si yo quiero divorciarme o no. Bueno, eso será parte de los temas que tendremos el día de mañana en Café Nacional. Costa Rica, Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros en Costa Rica Noticias. Continuamos. La entrega de la nueva Escuela de Enseñanza Especial se vio frustrada por un desacuerdo entre las partes. Luego de un pequeño encuentro mediado por la Defensoría de los Habitantes, se acordó una reunión para la próxima semana con el fin de establecer cuándo podrán estrenar las instalaciones 159 estudiantes con discapacidad. Indignación esta mañana entre los padres de familia de la Escuela de Enseñanza Especial de Santana cuando esperaban que se hiciera oficial la entrega de las nuevas instalaciones de este centro educativo. Esto debido a que tras esperar la inspección final, las autoridades del Ministerio de Educación les anunciaron que la entrega no se daría hoy por algunas carencias en los inmobiliarios y requerimientos. Estoy indignada, estoy muy indignada. De hecho, las madres desde aquí no nos vamos a mover, andamos buscando un candado y una cadena porque vamos a cerrar esto. Y de aquí no vamos a irnos hasta que nos den una respuesta, que nos digan a nosotros, sí, ya está el día, pero ya esto no va a quedar así. Si quieren medidas más drásticas las vamos a tomar, ya no se van a burlar mal de nuestros hijos. Luego de una reunión mediada por la Defensoría de los Habitantes en las que participaron autoridades del Fideicomiso, del Ministerio de Educación y la empresa constructora, se acordó una nueva para la próxima semana para definir el futuro de estas instalaciones. En las condiciones de su centro educativo y que puedan contar con las nuevas instalaciones. Para ese fin, entonces, se acordó que habrá una reunión con las diferentes partes en donde la Defensoría de los Habitantes participará como observadora para la próxima semana, de manera que se logre llegar a los puntos de acuerdo y que pronto se pueda habilitar el nuevo centro para esta población. Para volver a chequear qué puntos definitivamente son de no recepción, con toda la esperanza de lograr que se reduzcan, que se cumplan y que podamos cumplir también entonces nosotros con la niñez.
Tras no darse la apertura, 159 estudiantes esperan estrenar las instalaciones desde el pasado 10 de febrero, cuando dio inicio el curso lectivo. En nuestra sección de animales le presentamos a la serpiente bocaracá. Esta especie es activa durante la noche y puede poseer diversas tonalidades de colores. La bocaracá es una serpiente pequeña o mediana que alcanza los 95 centímetros de longitud. Los adultos miden en promedio entre 50 y 70 centímetros. Las hembras tienden a ser más largas y robustas que los machos. Su cuerpo es relativamente delgado y poseen una cabeza chata, claramente distinguible de su cuello. Tienen un hocico agudo. La bocaracá posee una cola prensil relativamente corta. Su característica más relevante es la presencia de proyecciones en forma de cuerno en la escama superior a su ojo. La coloración de fondo en esta especie es extremadamente variable. Puede ser de verde a gris, café, amarillo, dorado e incluso rosa y blanco. Algunos tipos de bocaracá que poseen coloración amarilla o dorada se conocen popularmente como serpiente oropel. La bocaracá es una variedad arborícola usualmente activa durante la noche. El coronavirus y el tipo de cambio fueron dos factores que impulsaron a Recope a pedir una rebaja en los combustibles ante la ARECEP. La disminución empezaría a regir en el mes de marzo. La rebaja de los combustibles que presentó Recope ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, entraría a regir en marzo próximo, informó el jefe de Estudios Económicos y Financieros de Recope, Luis Carlos Solera. Según Solera, la situación del mercado internacional y una leve revaluación del colón frente al dólar son dos factores que influyeron en la rebaja del precio de las gasolinas y del diésel. Esto lo que conduce es a una reducción en los precios de venta locales. En el caso de la gasolina super pasaría de 645 colones por litro a 605 colones por litro, es decir, una reducción de 40 colones. En el caso de la gasolina Plus 91 pasaría de 623 a 583, también una reducción de 40 colones. Y en el caso del diésel pasaría de 561 a 498 colones por litro, es decir, una reducción de 63 colones. El jerarca dijo que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, informó que rebajó sus proyecciones sobre el crecimiento global de la demanda del crudo en el 2020 debido al brote de coronavirus. China es la segunda economía más grande del mundo y producto de las restricciones a la movilidad que existe en China, el hecho de que las personas no puedan salir de sus hogares, no puedan realizar sus actividades económicas, sus trabajos, el hecho de que no se puedan, existan restricciones a los vuelos a ciertas ciudades de China, tanto internacionales como dentro de la misma China, hace que la demanda de combustibles de ese país se reduzca. De acuerdo con los informes internacionales, la demanda de China se reduciría en un 20% en el primer trimestre de este año y se prevé que al reducirse la demanda de China, al reducirse la actividad económica de China, también se dé una reducción en la actividad económica global. En un reporte mensual, la OPEP aseguró que bombeó menos petróleo en enero que el promedio requerido para el 2020. Este miércoles dará inicio la Expo Construcción 2020. Si usted es de las personas que están interesadas en adquirir una vivienda, le presentamos algunos de los consejos fundamentales que deberá tomar en cuenta antes de hacer esta importante inversión. La Expo Construcción 2020 se realizará esta semana del 19 al 23 de febrero en el Centro de Eventos Pedregal en San Antonio de Belén.
3 entidades financieras, además del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, tendrán financiamiento con condiciones especiales para los asistentes, particularmente para la clase media. Si usted es de las personas que está considerando hacer esta importante inversión, debe tomar en cuenta los siguientes pasos antes de adquirir un crédito. Analice la situación financiera del hogar. Elabore diversos escenarios para definir la capacidad máxima de pago. Solicite a diversas entidades financieras un estudio para determinar el monto aproximado del crédito que se le puede otorgar. Compare diferentes opciones financieras y las condiciones crediticias y solicite asesoría de un experto antes de tomar la decisión. Pero, ¿es un buen o mal momento para invertir? Lejos de la incertidumbre de muchos ciudadanos por la situación económica del país, la economista Roxana Morales considera que pesa más nuestra capacidad de pago, las deudas actuales y la estabilidad económica para tomar una buena decisión. Ahora bien, ¿es recomendable hacer el crédito en colones o dólares? Va a depender de mi capacidad de pago. Por lo general recomendamos que si una persona o un hogar tiene la mayoría de sus ingresos en colones, se endeude en colones, porque implica un riesgo cambiario. Muchas veces las tasas en dólares son un poco más bajas que en colones, pero los cambios o las variaciones en el tipo de cambio hacen que nuestras cuotas mes a mes puedan fluctuar. ¿Es mejor optar por tasa fija o variable? Lo recomendable es, en este caso, que cuando nos endeudamos tratemos de hacerlo a una tasa fija, ¿verdad? Por lo general, los créditos de vivienda, las entidades financieras le ofrecen tasa fija durante 3-4 años y después es una tasa variable en caso de colones con respecto a la tasa básica pasiva. Eso implicará que en 4 o 5 años voy a tener que pagar o desembolsar una mayor cantidad de dinero mes a mes. Esto debo contemplarlo, ¿verdad? Saber si la tasa que voy a adquirir es fija o variable y tratar de que sea fija, ¿verdad? Y esto podría generar beneficios. ¿Por qué es mejor una tasa fija? Vamos a ejemplificar de la siguiente manera. Si una familia adquiere un crédito de 45 millones de colones a un plazo de 25 años, con una tasa anual de un 10%, la cuota mensual aproximada sería de 425,000 colones y el ingreso neto mensual del hogar debería de ser de 945,000 colones. Si en un plazo de 4 años del crédito la tasa aumenta 11%, la cuota mensual pasaría a 457,000 colones y el ingreso del hogar tendría que ser de 1,018,000 colones. Si sigue variando y llega a una tasa del 12%, la cuota por mes tendría un valor de 490,000 colones y los ingresos requeridos serían de 1,100,000 colones. Es decir, que por cada punto adicional en la tasa de interés deberá pagar cerca de 33,000 colones más por mes. ¿Qué debo tomar en consideración si tengo otras deudas? Lo recomendable es no endeudarse en más de un 45% de su ingreso mensual neto. Si el ingreso del hogar es de 1,000,000 de colones por mes, lo ideal es que la cuota de los créditos sea inferior a los 450,000 colones mensuales. Trate de cancelar las deudas pequeñas y ahorre desde tiempo antes para hacer frente a la prima que se requiere desembolsar para la adquisición de vivienda. Se recomienda ahorrar el 10% del valor del inmueble que desea adquirir. Investigue muy bien a la empresa o constructora antes de contratarla. Pida referencias y solicite que le incluyan una póliza de desempleo en su crédito. Además, tome en cuenta que tener vivienda implica gastos adicionales, como impuestos municipales, póliza de incendio, mantenimiento preventivo, imprevistos y cuotas mensuales del condominio en caso de que adquiera una propiedad de este tipo. Estos costos deberá contemplarlos en su presupuesto familiar. Expo Construcción estará abierta al público del miércoles 19 al domingo 23 de febrero. El primer día la entrada será gratuita. A partir del jueves y hasta el domingo tendrá un costo de 2,000 colones. El miércoles el horario será de 4 de la tarde a 9 de la noche. Jueves y viernes de 2 a 9 de la noche, mientras que el sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche y el domingo de 10 a 7 de la noche. La Corte Suprema de Justicia pretende aplicar el salario único a los 12,000 trabajadores del Poder Judicial. Sin embargo, por el momento el proyecto no es viable debido al recurso económico que deberían invertir. Este lunes en la sesión de Corte Plena los magistrados recibieron el primer informe sobre el costo y la posibilidad de aplicar el salario único o global a los 12,600 trabajadores del Poder Judicial. En este informe se valoraron 3 principales elementos:
la metodología a utilizar porque consideran que no hay un proceso estándar en las instituciones donde ya se ha aplicado. El costo, porque esto necesitaría una inyección en el presupuesto de la institución. Y el tercer elemento sería la valoración del proyecto de ley que vendría a plantear la forma de aplicar este proceso. Aquí el tema clave es el contenido económico para poder dar el paso. Evidentemente el salario global al inicio va a tener un incremento que lo vuelve más atractivo para las personas y en el tiempo pues ese incremento se va disminuyendo. Para soportar eso, las instituciones públicas necesitarían por fuerza que se les inyecte más recursos en las partidas de salario. Dada la circunstancia del país, vemos difícil esa alternativa y ahora estamos entonces a la espera del lineamiento con el nuevo proyecto de ley de si va a ser con personas de nuevo ingreso únicamente y eso resuelve todo el tema de quienes tienen derecho ya. Aunque la intención en el Poder Judicial de aplicar el salario único existe, con el acuerdo de corte tomado en septiembre del 2019, la realidad es otra, ya que el costo económico sería elevado. Plantearon 3 proyecciones y se aplica a personas cuyo ingreso al Poder Judicial fue de 1 a 5 años, de 0 a 9 años o de 10 años de antigüedad en la institución. Entonces, por ejemplo, si se pasaran personas que tienen de 1 año a 5 años, esto podría implicar cerca de 1.500 millones adicionales en la partida de salarios. Esta es una información preliminar o cálculos preliminares. Si fuera personas que tuvieran de 0 años a 9 años, sería alrededor de 4.400 millones de colones. Y si son personas ya de 10 años, serían más de 5.000 millones de colones anuales todos, según las proyecciones que se necesitarían para hacerle frente a este modelo nuevo. Actualmente en el Poder Judicial no se aplica el salario único o global a ninguno de sus funcionarios. El presidente socialista Nicolás Maduro dijo el lunes no tener miedo al combate militar, al acusar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tramar planes para invadir Venezuela con apoyo de los aliados regionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó el lunes al gobierno estadounidense de tener planes para invadir su país. Rodeado del alto mando de las Fuerzas Armadas, el mandatario aseguró que existen grupos militares desertores entrenando en la vecina Colombia para atacar unidades militares en el estado fronterizo de Zulia. No queremos guerra, no queremos terrorismo, no queremos violencia, pero no le tenemos miedo a combatir con las armas en la mano para defender la paz, la integridad territorial. El pasado 4 de febrero, Trump amenazó con aplastar lo que llamó la tiranía de Maduro durante su discurso anual ante el Congreso estadounidense, al que invitó al opositor Juan Guaidó, reconociéndolo como el verdadero y legítimo presidente de Venezuela. Cuando Donald Trump hace 2 semanas dijo que iba a aplastar a Venezuela, y ahora le dice a Lenín Moreno que él se encarga de Venezuela, es porque está pensando en terrorismo, en violencia, en invasiones, en guerra. Ecuador, como Estados Unidos, desconoce la reelección de Maduro por considerarla fraudulenta. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se reunió también con Trump el 12 de febrero en Washington, donde reafirmaron su compromiso para apoyar los esfuerzos de Guaidó de encabezar un gobierno de transición y llamar a nuevas elecciones. Maduro, quien cuenta con aliados como Rusia, China, Turquía y Cuba, habló luego de ejercicios militares realizados durante el fin de semana ante supuestos planes de agresión detrás de los cuales, según el gobierno, se encuentra también Brasil. Unos 2,4 millones de militares y miembros de la milicia fueron desplegados en todo el país, de acuerdo con cifras oficiales. El número de muertos en China continental por la nueva epidemia de coronavirus subió a 1.886 el martes, cuando más de 300 estadounidenses evacuados de un crucero aislado en Japón han comenzado un nuevo periodo de cuarentena en ese país. China continental registró 98 fallecimientos el lunes, elevando a 1.886 la cifra total de muertes por la epidemia del nuevo coronavirus. Las autoridades sanitarias de la ciudad de Hubei registraron 1.807 nuevos casos de contagio en retroceso con relación a la víspera. La Organización Mundial de la Salud llamó el lunes a interpretar con mucho cuidado ese aparente descenso, ya que podría cambiar si nuevas poblaciones se ven afectadas. La epidemia de COVID-19 en China ha contagiado a más de 72.300 personas y a unas 900 en el extranjero. Pekín, que redobla esfuerzos para contener la epidemia, solicitó a las personas que se han curado del coronavirus que donen sangre para extraer su plasma para tratar a los enfermos.
En este momento, creemos que infundir plasma de pacientes recuperados es seguro, efectivo y aceptable para casos agudos. Fuera de China, el mayor foco de infecciones es el crucero Diamond Princess, situado frente a las costas de Yokohama, en Japón, donde se declararon 99 casos nuevos, elevando el total a 454 personas, a pesar de que los pasajeros llevan 14 días confinados en sus camarotes. A medida que crecen las críticas por la gestión de esa crisis por las autoridades japonesas, otros gobiernos anunciaron su intención de evacuar a sus ciudadanos. El primer vuelo estadounidense aterrizó en la base aérea de Travis, en California, el domingo poco antes de la medianoche. Antes del embarque, las autoridades estadounidenses fueron informadas de que 14 de los pasajeros habían contraído la enfermedad del COVID-19. Los infectados viajaron en un área especial de contención. A su llegada, 13 de ellos, considerados como casos de alto riesgo, fueron enviados a un hospital universitario en Omaha, Nebraska, donde se les puso en cuarentena. Otros 40 pasajeros estadounidenses que contrajeron el coronavirus fueron trasladados a hospitales en Japón, según indicó Washington. La empresa Apple anunció el lunes que no alcanzará su previsión de facturación en el segundo trimestre, entre 63.000 y 67.000 millones de dólares, por la epidemia del nuevo coronavirus. La epidemia del nuevo coronavirus empaña los objetivos de venta de Apple. La tecnológica anunció el lunes que no alcanzará su previsión de facturación en el segundo trimestre de 2020 de entre 63.000 y 67.000 millones de dólares. Entre las principales afectaciones, la compañía destacó dificultades para abastecerse de iPhones fabricados en China y que la demanda de sus productos cayó ahora que sus tiendas en el país asiático están cerradas. La epidemia de COVID-19 ha provocado más de 1.800 muertes y más de 72.300 contagios según los últimos reportes. Además, ha obligado a la cancelación o postergación de eventos oficiales, comerciales y deportivos en diversos puntos de Asia. El conflicto en el noroeste de Siria ha llegado a un nivel horrible y provocado la huida de 900.000 personas desde el comienzo de la ofensiva del régimen en diciembre, denunció la ONU. El éxodo de sirios que huyen del noroeste del país en guerra no se detiene. La ONU denunció el lunes que unas 900.000 personas habrían sido desplazadas desde el 1 de diciembre, cuando el gobierno de Bashar al-Assad lanzó una ofensiva contra la región de Idlib, el último gran bastión yihadista y rebelde de Siria. Según la ONU, la mayoría de los desplazados son mujeres y niños. Se ven obligados a dormir fuera, con temperaturas gélidas, porque los campos de refugiados están llenos. Somos desplazados de los campos. Vivíamos aquí en el campo de Sarmada, pero hubo bombardeos. ¿A dónde vamos a ir? Nosotros y los niños no sabemos a dónde vamos a ir. Nos desplazaron hasta Atareb y nos quedamos allí durante unos 3 meses. Pero después hubo bombardeos de nuevo y los militares parecían avanzar. Ya no podíamos sobrevivir. Si los más ancianos no lo soportan, ¿cómo van a hacerlo los jóvenes? De Atareb nos fuimos al campo de refugiados, pero ayer hubo más bombardeos en el campo. Por su parte, el presidente sirio Bashar al-Assad se comprometió el lunes a continuar con su ofensiva en el noroeste del país para liberar el último gran bastión en manos de los yihadistas y los rebeldes. Por ahora, el gobierno ha recuperado el control del 70% del territorio sirio. La guerra comenzó en marzo de 2011 con la represión de manifestaciones pacíficas. Desde entonces ha causado más de 380.000 muertos y forzado a millones de personas a abandonar sus hogares. Un alto funcionario de la Comisión Europea para la Política Digital advirtió el lunes que las grandes empresas tecnológicas podrían enfrentarse a normas más estrictas en Europa si no logran frenar adecuadamente el discurso de odio y la desinformación. La Unión Europea podría imponer mayor regulación a las empresas tecnológicas si no logran frenar el discurso de odio y la desinformación. Así lo aseguró el lunes el comisario europeo de Industria, Thierry Breton, tras reunirse en Bruselas con el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg. Si todas las plataformas que operan en el continente europeo no respetan las condiciones que acabo de exponer, nos veremos obligados a intervenir de forma más estricta y efectivamente tenemos un vehículo legislativo, que es la Ley de Servicios Digitales, que será presentada a finales de año.
y que en ese momento contendrá medidas que podrán ser vinculantes. Las voces críticas en la Unión Europea hacia Facebook han crecido desde 2018 por el escándalo de Cambridge Analytica, firma que utilizó los datos de decenas de millones de personas sin su consentimiento para campañas políticas. Durante sus reuniones de lunes, Zuckerberg insistió en la importancia de controlar mejor el discurso de odio y la desinformación en línea, sin amordazar la libertad de expresión. Asimismo, Facebook ha subrayado que la manera de limitar el discurso de odio es asegurarse de que las plataformas establezcan los sistemas adecuados, no haciéndolas responsables del discurso en sí. Zuckerberg llegó a Bruselas 2 días antes de que la capital europea dé a conocer su estrategia para la inteligencia artificial, una regulación que Google ha pedido llevar con cuidado. Con esto llegamos al final de Costa Rica Noticias, pero les invitamos a que a las 12 del mediodía nos acompañe con una nueva edición. Muchas gracias y buenos días.